pregunta que surge cada vez que un paciente se sienta en nuestro sillón es, y vamos a hacer una restauración, es ¿qué resina debería usar? Bien. Hoy en día el mercado nos ofrece gran variedad de resinas compuestas, cada una con propiedades distintas, diversos sistemas, algunos más complejos, otros más simples, todos con promesas de resultados estéticos. Sin embargo, ¿cómo saber cuál elegir? ¿Qué criterios deberíamos considerar para que nuestra restauración anterior no solo se vea bien al salir del consultorio, sino que también se mantenga a lo largo del tiempo? ¿Sí? Muchos de los fracasos no se deben a una mala técnica, sino se deben a una mala selección del material. Y eso es lo que quiero pues abordar hoy, esta noche con ustedes. El objetivo de esta charla que vamos a tener hoy es básicamente identificar los tipos de resina compuesta que tenemos en el mercado venezolano, comprender un poco de sus propiedades físicas y ópticas, aplicar criterios para la selección del material y también vamos al final a analizar algunos casos que he tenido la oportunidad de realizar, ¿okay?, de restauraciones anteriores. Bien, esta imagen que tenemos aquí es un caso muy típico que llega a nuestros consultorios, donde en la imagen de la izquierda tenemos una restauración que el color y la selección del material no fue la adecuada. Un paciente que llega con inseguridad porque viene es un diente, es un central, ¿ok? Uno de los dientes que requiere de alta estética y tuvimos la oportunidad de realizar esta restauración, ¿ok? ¿Qué se realizó? Se realizó un manejo correcto, una elección correcta del material y obtuvimos muy buenos resultados, devolviendo no solo función, sino también devolviendo la confianza al paciente, la seguridad, y obteniendo pues una fotico que queda para el recuerdo, que nos da mucha felicidad. Y bien, la elección del material siempre va a definir el éxito de nuestras restauraciones. Así que hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las resinas compuestas. No desde la marca o el marketing que pueda aportar cada casa comercial, sino bien desde nuestro criterio clínico. Vamos a entender qué hay detrás de cada tipo de resina, cómo se comporta, cómo podemos usarlas para restauraciones que realmente enamoren al paciente y a nosotros como odontólogos. Bien, para empezar, vamos a hablar un poco sobre ¿qué es un composite dental? Porque así también se le conoce a las resinas, composite, ¿ok? El término composite o material compuesto pues se refiere a un material formado por la combinación de dos o más componentes. Bien, que al unirse pues van a ofrecer mejores propiedades mecánicas o no solo propiedades mecánicas, sino también ópticas, físicas, que cada uno de estos por separado. Es decir, al unirse pues se van a complementar. Los primeros composites dentales surgieron a mediados de la década del 50-60. ¿Okay? Bien. La resina dental como tal, pues conocemos y sabemos que es un material sintético, diseñado básicamente para restaurar dientes, especialmente en requerimientos estéticos. ¿Okay? Y este o esta se compone principalmente de tres cosas. Primero, una matriz orgánica, que es toda, si vemos la imagen, es todo el área azul, ¿ok? Luego tenemos un relleno inorgánico, que serían esas esferas de color oscuro, negro, ¿ok?, que conforman la resina. Y por último tenemos el agente de acoplamiento, que en la imagen vendría siendo ese halo blanco que rodea a cada partícula de relleno. Cada una de estas imágenes, cada una de estas resinas que vemos en esta imagen, está conformado, como ya les dije, en una matriz de resina orgánica que va a actuar como base. Luego tenemos lo que son las cargas inorgánicas, que sería el relleno, que van a aportar pues resistencia y durabilidad. Tenemos un agente de acoplamiento que lo que hace es unir la resina con las cargas, y dentro de la matriz vamos a tener dos tipos de monómeros, que la matriz se encuentra conformada por monómeros. Vamos a tener monómeros base, que van a aportar resistencia, y vamos a tener monómeros lentes, que van a ajustar pues el fluido del material. Es quien me va a decir si una resina es fluida o si una resina es compactada.
Para que la resina se endurezca correctamente, pues se van a incorporar tres factores, que uno vendría siendo un fotoiniciador. Lo que hacen es activar la polimerización al recibir luz. Tenemos por otra parte los inhibidores, que van a evitar reacciones no deseadas mientras se conserva el material, y vamos a tener también pigmentos, ¿ok? Que los pigmentos lo que van a hacer es permitir igualar el color del diente natural, ¿ok? Entonces, como le venía diciendo, estos son los tres elementos fundamentales. La matriz también, ya les dije, está conformada por monómeros. Y los monómeros más comunes en odontología, pues van a incluir lo que es el BGMA, BISELMA y el UTMA, que la columna de la izquierda va a representar lo que son los monómeros base y la columna de la derecha van a representar lo que son los monómeros diluyentes, como tenemos el TECMA, el ETMA, ¿ok? Las propiedades mecánicas y físicas del compósito, de la resina compuesta, como la resistencia a la fractura, las contracciones, la contracción y la estabilidad de dicha resina, pues van a depender directamente del tipo y de la proporción de estos monómeros, es decir, la cantidad que esto esté presente en la resina. Y bien, ¿por qué les digo eso? Porque comprender la estructura interna de la resina, pues nos va a permitir valorar su comportamiento clínico y poder seleccionar el sistema más adecuado según el caso. Luego, por otra parte, tenemos lo que sería el relleno, ¿ok? El relleno, existen diferentes tipos de rellenos. Y bien, ¿por qué son importantes que existan diferentes tipos de rellenos? Si hablamos de estética, pues vamos a entender que partículas más pequeñas, como el sílice coloidal y nanopartículas, pues van a permitir un mejor pulido y también un mejor brillo superficial. En cuanto a, si hablamos de resistencia, pues partículas más grandes y más duras, como son la zirconia o el cuarzo, pues van a aportar resistencia. Resistencia tanto a la comprensión como al desgaste. Si hablamos de radioopacidad, pues rellenos como el vidrio de bario van a permitir que las restauraciones se puedan visualizar en radiografías, ¿okay? Y en cuanto a la manipulación, tenemos que los prepolímeros y también la distribución de esas partículas pues van a afectar un poco a lo que es la viscosidad y también la facilidad de modelado. Es por eso que hay algunas resinas que son un poco chiclosas, resinas que son más fáciles de manejar, otras que nos cuesta extenderlas a través de la restauración. Para repasar, ¿cuáles son los beneficios? Básicamente, refuerzo de la matriz, aumento de la dureza y resistencia al desgaste. Y dependiendo del tipo de relleno, pues van a mejorar la manipulación, ¿okay? Luego tenemos lo que es el agente de acoplamiento, que es bastante importante. ¿Por qué? Porque la unión entre la matriz y el relleno está dada por el agente de acoplamiento. Y el más usado y el más común en resinas compuestas es el silano. ¿De qué sirve y cuál es su importancia? Bien, primero tenemos que mejorar las propiedades físicas y mecánicas. Y segundo, que va a inhibir la penetración de agua en esa interfase de matriz-relleno. Es por eso que rodeaba, en la primera imagen que veíamos, rodeaba esa esfera oscura, esa esfera negra, era como un halo blanco alrededor de ella. Luego tenemos los iniciadores, ¿sí? Cuando hablamos de resina compuesta solemos enfocarnos, si vamos a trabajar en el sector anterior, enfocarnos en su estética, su resistencia y la técnica de aplicación que vamos a utilizar. Pero bien, hay un componente que es clave, que muchas veces pasa desapercibido, y en este caso es el fotoiniciador. El fotoiniciador es la molécula responsable de iniciar la polimerización cuando aplicamos luz. Es decir, va a convertir esa resina blanda, esa resina manipulable en algo sólido y funcional. Dentro de los fotoiniciadores más utilizados en odontología tenemos la canforoquinona, que hay que absorber la resina luz que puede emitir las lámparas de curado, ¿okay? Entonces,
tenemos que la canforoquinona suele ser el fotoiniciador más confiable. ¿Por qué? Porque es compatible con la mayoría de lámparas, ya sea de lámparas económicas, lámparas más costosas, con mayor potencia, con menor potencia, pero tiene un inconveniente, tiene un problema, y es su color. Si lo vemos en la imagen, es la que está a la derecha, ¿sí? Vemos que es bastante amarillenta y puede intervenir en lo que es la estética final de la restauración. ¿Por qué? Porque se puede generar colores más saturados, a lo largo del tiempo puede cambiar un poco el tono. Entonces, para resolver esto se han desarrollado otros fotoiniciadores, como lo es el TP2. El TP2 es un fotoiniciador blanco que me va a permitir mejor estética, especialmente en restauraciones anteriores. Sin embargo, ¿qué pasa con él y por qué es poco usado? Porque requiere lámparas con un rango de luz, un rango de onda un poco más corto. Es decir, voy a necesitar una lámpara de alta potencia. Por último, tenemos el fotoiniciador conocido como Ivocerino. ¿Sí? Es un fotoiniciador basado en germanio y él va a ofrecer o a brindar una polimerización mucho más profunda. Sí, es por eso que es utilizado en resinas más de tipo Bullfield. ¿Okay? Entonces, en resumen, el tipo de fotoiniciador que elijamos o que elijan para conformar una resina, pues va a influir no solo en la estética, sino también en la profundidad del curado, también en el tiempo clínico y en la durabilidad de la restauración. Entonces, si los conocemos, nos va a permitir pues tomar mejores decisiones al momento de seleccionar el material. Luego tenemos que la resina pues se encuentra clasificada. Existen dos tipos de clasificación. Una que sería dependiendo del tamaño de la partícula. Y dos, tenemos dependiendo de la forma de la partícula. Bien. En las primeras resinas, como lo vemos aquí en la imagen, el primer recuadro, ¿sí?, de la izquierda tenemos que surgen alrededor de 1960 con la salida al mercado de resinas de macro relleno. Vemos que las partículas eran bastante grandes. ¿Qué pasa con ellas? Eran súper resistentes, pero muy poco estéticos. Era muy difícil de pulir, muy difícil de darle brillo. Por eso la tecnología fue avanzando, investigaciones fueron surgiendo hasta poder lograr rellenos mucho más pequeños, como micro relleno. ¿Okay? Eso fue a mediados de 1980. Pero al tener partículas muy pequeñas, eran muy estéticas, pero vemos que la resistencia disminuyó hasta un 50%. Entonces ellos dijeron, no podemos tener resinas que sean muy estéticas, muy bonitas, muy translúcidas, si no tienen una resistencia adecuada. Por eso donde surgieron resinas de tipo híbridas. ¿Okay? Y ya a mediados de los años 2000, pues entramos en la era de la nanotecnología. ¿Okay? Surgieron resinas de nano relleno, nano híbridas, que ofrecieron una estética superior, con excelente pulido, excelente brillo, aunque su resistencia no superó no superó a las de macro relleno, pero sí tuvieron una buena resistencia. Entonces, en resumen, la clasificación de las resinas compuestas vemos que refleja una evolución constante hacia materiales más estéticos, ¿sí? A medida que pasaron los años, se priorizó la estética. Entonces, cuando hablamos de restauraciones anteriores, el objetivo principal no solo va a ser funcional, sino tiene requerimientos, conocemos, altamente estéticos. El paciente espera que el material se mimetice con el diente natural, que tenga un brillo, una translucidez adecuada, que no vaya a cambiar el color con el tiempo, por más, o sea, el tiempo no tan rápido, porque sabemos que también tienen un tiempo de vida esas resinas, ¿okay? Entonces, para lograr esto vamos a hacer una correcta selección de resinas. Por eso que nos vamos a decantar un poco más sobre las resinas de micro relleno, nano relleno o nano híbridas. ¿Okay? En el mercado tenemos diferentes marcas que brindan muy buen pulido, muy buen brillo. Ya lo vamos a ver más adelante. Como les dije, la clasificación no solo se basa en el tamaño de la partícula, sino en la forma. Tenemos algunas resinas que son esféricas,
otras que son irregulares, otras que son romboidales, y esto va a influir mucho en cómo refleja la luz, cómo penetra esa luz y cómo se va a comportar, si como una resina translúcida, si como una resina mucho más opaca. Y bien, vamos a hablar ahora un poco sobre lo que serían las propiedades ópticas de estas resinas. ¿Okay? La estética, pues en la odontología restauradora, ya vemos cómo ha ido evolucionando. ¿Sí? Hoy en día, los pacientes se han vuelto un poco más exigentes. Requieren de que sus restauraciones sean casi invisibles, ¿okay? Que se integren perfectamente con sus dientes naturales. Y dentro de las propiedades ópticas tenemos 3 factores. Vamos a hablar un poco sobre lo que sería el brillo, el color, la translucidez y la opacidad. ¿Okay? Entonces, primero hablemos un poco de la translucidez y la opacidad. Estos dos elementos son bastante esenciales al momento de replicar la estructura del diente. ¿Por qué? Porque conocemos que el esmalte natural pues, es bastante translúcido, mientras que la dentina suele ser mucho más opaca. Entonces, las resinas modernas o las con las que contamos hoy en día nos permiten jugar con estas dos propiedades para lograr restauraciones que imiten fielmente pues, la anatomía del diente. Luego tenemos algo que es bastante también importante, que es el color y el tono. Aquí no solo va a importar elegir un tono correcto o un tono que se mimetice, sino también vamos a ver cómo interactúa en la luz, porque muchas veces no hacemos una correcta selección del tono. ¿Okay? Diente deshidratado, en un principio se ve bien, ya luego cuando se hidrata esa resina, se hidrata ese diente también, no era el color, el resultado no es tan bueno. Otro aspecto que a menudo se subestima también es el brillo, la textura que le damos al diente. ¿Okay? Muchas veces dejamos esas restauraciones muy lisas, la luz incide no de una manera correcta, entonces se ve ese diente opaco, no se ve tan natural. Y por último tenemos también otro factor crítico que es la estabilidad cromática, es decir, si se pigmenta el mes, si se pigmenta la semana, ¿ok? No fotocuramos bien. Entonces aquí entra mucho lo que es la calidad de matriz orgánica, ¿sí? El tipo de fotoiniciador, como lo hablamos, si tenía canforoquinona, no tenía, y la técnica de pulido que utilizamos. ¿Para qué? Para que no haya absorción de agua. Entonces, ¿conocemos bien el sistema de resina que estamos usando? ¿O no lo conocemos? Simplemente aplicamos la primera resina que nos encontremos ahí en la gaveta. Entonces, muchos de nosotros trabajamos con sistemas de resina que suelen venir en 2 jeringas, ¿cierto? Muchas veces en una. Eso se debe a las opacidades, bien sea una para dentina body y otra para esmalte. Pues son sistemas bastante simplificados, pensados para facilitar la técnica que vayamos a utilizar y pues claramente reducir tonos. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando enfrentamos un caso de alta exigencia estética? Que sea una fractura clase 4, una carilla en una restauración anterior en pacientes jóvenes. Pues debemos contar con sistemas como este que vemos aquí en la imagen. Este sistema que vemos aquí en la imagen es el sistema Forma, ¿ok? A mi parecer es un sistema que es bastante económico para todo lo que brinda, ¿ok? Su gama de tonos es bastante amplia, vemos que cuenta con dentina, con cuerpos o bodies, con esmalte y también con tonos de efectos. ¿Okay? Ya vamos a ver los dos sistemas que normalmente se encuentran en el mercado. Primero tenemos sistema de 2 opacidades. Imagen de la izquierda, como resinas como Brilliant, Palfic y Embres suelen ser sistemas de 2 opacidades. ¿Okay? Generalmente van a incluir una dentina más un esmalte, o un body y un esmalte. Suelen utilizarse, si tengo ese sistema, se suelen usar en técnicas simplificadas como la técnica bilaminada. Esta técnica la vamos a explicar mucho mejor más adelante. ¿Okay? Son ideales para restauraciones funcionales, tanto restauraciones funcionales con estética aceptable, es decir, que no tengan mucho detalle. No voy a hacer o utilizar un sistema de esto cuando quiero hacer replicar un bording sisal muy translúcido, que tenga mucho efecto, que necesite tinte, que necesite al opaco, que necesite hacer mamelones. ¿Okay? Quizás voy a usarlos, pero voy a usar quizás solo el esmalte de él,
o quizás solo la dentina o el body, ¿okay? Y voy a tener que conjugar con otros sistemas. Tenemos también el sistema de 3 opacidades o más. Van a incluir una dentina, un body y un esmalte. A veces, casi siempre, translúcidos y efectos. ¿Cuáles son esos efectos? Hay resinas que tienen efectos opal, resinas que tienen un efecto incisal, ¿okay? Suelen usarse estos sistemas en técnica multicapa, es decir, multilayer. Ya lo vamos a ver mucho más adelante en qué consiste esta técnica. Lo usamos cuando vamos a hacer caracterizaciones ópticas, ideal para restauraciones altamente estéticas. ¿Cómo van hasta ahora? Pueden interrumpirme, pueden hacer cualquier tipo de pregunta. ¿Okay? Jorge, ¿se escucha bien? ¿Cómo vamos? ¿Ya están dormidos? ¿No están dormidos? Se escucha bien, bro. Vamos bien. Fino. Entonces, si hablamos, vamos a hablar o explicar un poco cuál es la diferencia de los sistemas, ¿okay? De cómo se conforman estos sistemas. Bien, primero tenemos las dentinas. ¿Okay? En su composición, las dentinas tienen mayor carga de relleno. Su matriz orgánica está conformada por monómeros como bis, GMA o UTMA. Tienen muy poca translucidez y mayor opacidad. Suelen ser de tonos más saturados y su resistencia es mayor que la de un body o un esmalte. ¿Okay? Sus características clínicas pues van a simular la masa interna del diente. Van a aportar volumen cromático y profundidad. Se colocan en capas internas. Nunca la coloquemos en capas superficiales, ¿okay? Porque son bastante difíciles de pulir debido a que la carga de relleno es alta. ¿Okay? Su resistencia mecánica vemos que es bastante buena o tiene una alta resistencia mecánica. Por otra parte tenemos los bodies, ¿okay? En su composición tenemos un equilibrio entre la carga de relleno y la matriz orgánica. Su translucidez pues intermedia, los tonos son moderadamente saturados, no son tan opacos, se mimetizan bien, ¿okay? También en sus características clínicas se usan como una resina única, ¿okay? En técnicas simplificadas. Yo puedo utilizar para hacer un borde, arreglar un bordecito de algún diente, puedo utilizarla en quizás una clase 5, ¿okay? Pueden simular tanto dentina como esmalte, ideales para restauraciones, aquí lo digo, clase 3, clase 4, clase 5, tiene muy buena estética y la complejidad al utilizarlo, la técnica con la que manejemos es bastante sencilla. Por último tenemos el esmalte. ¿En qué se caracteriza el esmalte? En que tiene mayor carga de relleno. Eso lo hace que tenga mayor translucidez debido a cómo penetra la luz. Su matriz orgánica está conformada por monómeros igual que la dentina, BGMA, ¿okay? Su resistencia es buena, pero no tanto como una dentina, ¿okay? Aquí coloqué que el tono más saturado, pero suelen ser mucho más, con un valor más alto, ¿okay? Van a simular la capa externa del diente, permiten reproducir el valor y la luminosidad del esmalte natural. Se colocan como capa final, tienen un muy buen brillo, son sensibles al grosor. ¿Qué quiere decir esto? No hay que abusar del espesor del esmalte. ¿Por qué? Porque puede verse como veíamos la restauración del principio. Ya, si abusas de ese espesor, suelen verse las restauraciones grisáceas. ¿Okay? Entonces, una vez que conocemos que existen sistemas que tienen 2 opacidades o 3, debemos conocer también que hay sistemas de resina basados en tonos beta o no beta. ¿Sí? ¿En qué se basa esto? En la nomenclatura como tal de los tubos. ¿Qué es la nomenclatura? Es eso que vemos allí, que dice A2, A1, A3, ¿sí? Y esos son los sistemas basados en tono beta, ¿okay? Sus ventajas es que es familiaridad para el clínico, facilita la comunicación con el laboratorio, útiles en restauraciones mixtas. ¿Okay? Como por ejemplo, podemos tener aquí 3G o forma, ¿okay? Que su nomenclatura es bastante sencilla, pues con la dentina encontramos A1, A2, A3, A4, en los bodies A1, A2, A3, en los esmaltes igual A1, A2, entonces bastante sencillo. Por otra parte tenemos lo que son los sistemas no beta, ¿okay?
¿Qué son? Utilizan una nomenclatura propia basada en propiedades ópticas en cuanto a valor, croma y translucidez. En lugar de los tonos vista, ya no se van a llamar a 1, a 2 y a 3, o a 4. ¿Okay? Se enfocan en estratificación mimética y no en igualar un tono predefinido. Por ejemplo, en el caso de este sistema, que es GC, ¿okay? Essential, vamos a encontrar dentinas claras, medias y dentinas opacas, así lo nombran ellos, LD, MD y DD. Y los esmaltes también cambian, esmaltes jóvenes, esmaltes saturados, ¿okay? Ya nunca las vamos a encontrar como uno. ¿Qué otros sistemas así? Sistema miserio, ¿okay? Bien, ¿cómo saber qué sistema de resina compuesta vamos a utilizar? ¿Qué sistema vamos a comprar para nuestro consultorio? Pues va a depender básicamente en qué técnica queremos utilizar, ¿sí? Tenemos por un lado la técnica bilaminar. La técnica bilaminar consiste básicamente en aplicar dos capas. Una capa interna que va a ser la dentina o el body y una capa externa. Sí, es una técnica simplificada que busca un balance entre estética y eficiencia. Sencilla. La capa interna, como ya les dije, va a ser un poquito más opaca. La capa externa, mucho más translúcida y brillante. ¿Cuáles son las ventajas? Menor tiempo clínico, fácil de enseñar, fácil de reproducir, buena estética, sirve para algunos casos. Limitaciones de esa técnica: menor capacidad de mimetismo en diente joven. Es decir, en diente joven necesitamos quizás algún efecto, quizás algún tinte, ¿okay? Pero es una técnica bastante sencilla. Lo vemos en la imagen. Vemos en la imagen superior que tenemos una parte de color naranja, ¿okay? Que esa siempre suele ser la dentina, y tenemos una capa que es la amarilla, que suele ser el esmalte. Dos capas vamos a utilizar ya, no más. Con eso tenemos buen resultado. Ahora bien, si tenemos o queremos utilizar una técnica mucho más compleja por las exigencias del diente que vamos a tratar, pues vamos a utilizar una capa multilaminar. Esta capa está escrita por autores como lo son el doctor Vanini, el doctor Dietschi, ¿okay? El doctor Newton-Ford. Ellos tienen muchos artículos donde explican detallado su técnica. Cambia para cada autor lo hace diferente. ¿En qué consiste? Consiste quizás en 3 o 4 capas. Una capa dentina, ¿sí? Muchas veces se utiliza para emular el color del diente. Una capa de body, vamos a utilizar resina intermedia para tratar de suavizar ese paso óptico, que el diente no se vea tan opaco. Vamos a utilizar esmaltes, vamos a utilizar ese efecto para los translúcidos del borde, los halo incisal, los mamelones, ¿okay? Se utilizan muchos tintes. Si lo vemos en imágenes, vemos muchas capas, muchos tonos allí, ¿okay? ¿Cuáles son las ventajas? Máximo mimetismo, es decir, lo que yo quiero lo puedo personalizar. El diente lo puedo hacer tal cual. Si tiene el diente adyacente, tiene manchas por fluorosis, qué sé yo, todo eso lo puedo imitar. Para eso necesito una técnica multilaminar. Bien, ya conocemos qué sistema voy a utilizar, si el de 2 o el de 3. Ya sabemos qué técnica voy a utilizar: bilaminar, multilaminar. Ahora bien, algo muy importante es la técnica en la toma de color de resinas. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a tomar cómo va a ser la toma de color? Que es bastante sencillo, pero muchos lo hacen complejo, ¿ok? Tenemos varios métodos. Uno de los métodos es el método visual, ¿ok? No lo recomiendo. Anteriormente se hacía mucho y es usar guía de color como la Vita. Se compara directamente en boca, allí como lo vemos en la imagen. Pero ¿qué pasa? Que podemos decir que un diente es A2, ¿ok? Pero entre marcas, la saturación, las marcas comerciales de la resina, la saturación puede cambiar. Quizás si para alguna marca el diente es A2, para otra quizás no lo sea. Por eso hay otros métodos. ¿Cuáles son los otros métodos? Método instrumental, el uso de espectrofotómetros. Es
tiene mucha más precisión y es útil en casos complejos, pero normalmente no contamos con esos aparatos ni en clínica ni en nuestros consultorios privados, mucho menos en la universidad. Entonces, ¿cuál es el método que vamos a utilizar nosotros? Vamos a utilizarlo de esta manera como vemos en la imagen. Vamos a utilizar la técnica de prueba directa. ¿Sí? ¿Qué consiste esta técnica? Vamos a colocar pequeñas muestras de resina, claramente sin adhesivos, sobre el diente. ¿De qué manera lo vamos a hacer? En la parte cervical vamos a utilizar dentinas o bodies. ¿Okay? En la parte media vamos a colocar incrementos de esmalte y en la parte incisal vamos a colocar los tonos de efectos translúcidos, efectos opal, los tintes, ¿okay? Todo eso lo podemos probar allí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como lo vimos en la imagen, agarramos una masa de resina, la colocamos sobre el diente, fotocuramos, hidratamos. Importante hidratar. ¿Qué es hidratar? Hacer que el paciente pase su lengua por ahí, que cierre la boca, o colocamos abundante agua. ¿Okay? Entonces, una vez que tenemos así, hidratamos, vamos a tomar una foto, lo podemos hacer con el teléfono, lo podemos hacer con una cámara. ¿Okay? Vamos a tomar una foto y esa foto la vamos a pasar a blanco y negro. Porque si vemos, miren la diferencia, quizás el valor cambia. Ahí es donde vamos a hacer nuestra selección de color. ¿Okay? ¿Cuál es el error más común que cometemos al momento de hacer la toma de color? Primero, tomar color con el diente seco. ¿Okay? El diente está deshidratado, me va a cambiar el tono. No podemos pretender primero aislar y después tomar color. Eso es un error muy común. ¿Okay? Usar luz amarilla o no calibrada, elegir el tono solo por el nombre, como ya les dije, hacer el uso de guías de pita a 2 a 3, está mal. ¿Okay? No considerar el grosor de la capa, es decir, cuando hacemos ese incremento de masa, tratemos de que todos sean uniformes. ¿Okay? Y otro error muy común es no mapear ópticamente, lo que ya les recomendé que hagamos, que utilicemos dentinas en cervical, esmaltes en tercio medio y los efectos en el borde incisal. Aquí les tengo una tabla de resumen con las marcas comerciales que encontramos en el mercado venezolano, en donde coloco el tipo de matriz, el tipo de relleno, cuáles son sus indicaciones y cuál es el sistema que ellos utilizan, si es de 3 o de 2. Cuando quieran se los puedo pasar, los puedo compartir, me lo pueden pedir. ¿Okay? Bien, si ya conocemos clasificación, composición, si mi sistema es de 2 opacidades, de 3 opacidades, si la técnica que yo sé, la que manejo, es bilaminar, multilaminar, ya sabemos cuál va a ser la selección. Esos son los criterios que vamos a utilizar. Entonces, por último, vamos a ver algunos casos clínicos que he tenido la oportunidad de realizar. Caso 1, que nos llega mucho al consultorio, cierre de diastemas. Un cierre de diastemas que realizaron, a mi parecer, la selección no fue la adecuada, si vemos se pigmentó, ¿okay? La adaptación de la resina pues no fue la correcta. ¿Cómo suelo hacer yo este tipo de casos? Primero retiramos resina. ¿Cómo la retiro yo? Intento retirarlo lo que más pueda con la ayuda de un bisturí, ¿okay? Sin aislar nada allí, ¿okay? Porque primero retiro toda esa resina antigua para poder hacer también la selección del color. Recuerden cómo hacemos la selección del color, ¿okay? Ya les dije que se hace dentina en la zona cervical, esmalte en tercio medio y los efectos en incisal. Una vez que retiro esta resina, nos vamos a la parte del aislamiento, ¿okay? Si vemos el aislamiento y vemos que ese diastema no es tan amplio, ¿qué creen ustedes qué técnica voy a utilizar? No necesito tanto requerimiento estético, voy a trabajar por una técnica bilaminar. ¿Qué me dice la técnica bilaminar? Que puedo utilizar o una dentina o un body como primera capa, ¿verdad? Como el espacio no es tan amplio, voy a utilizar un body. Fue lo primero que hice. ¿Sí? Yo lo hago de esta manera. Primero, una vez aislado el diente, voy a restaurar un solo diente. ¿Okay? Voy a colocar la resina en un solo diente. ¿Para qué? Para poder pulir en la zona interproximal. ¿Okay? Si tengo el espacio, pues me va a permitir colocar mi banda de Pitex, mi banda de pulido intraproximal
Y luego sí procedo a realizar la restauración del otro diente. ¿Por qué espero o por qué pulo antes? Porque pasa mucho de que hacemos las dos restauraciones, después pretendemos pulir el interproximal, entonces abrimos el punto de contacto. Vuelve y se abre otra vez, tenemos otro diastema, que es mucho más pequeño, pero lo tenemos. Entonces, una vez pulido allí, hago la otra restauración y este es el resultado inmediato sin el pulido, ¿okay? Luego, el pulido suelo hacerlo sin el aislamiento, ¿okay? Procedo a pulir y ese es el resultado de este casito. Miren que no veo esa unión entre la resina y el diente, está bien pulido, tiene el mismo brillo superficial de los dientes vecinos. En este caso me gustó mucho, quedó bien, muy bien terminado, ¿okay? Ahora bien, caso número 2, caso que veíamos al inicio, donde si vemos la selección del material no fue la correcta, vemos que está grisácea esa restauración, vemos que hubo un abuso en el uso de una sola capa o un solo tipo de resina. En este caso podría ser un esmalte por lo translúcido o quizás un body. ¿Okay? ¿Qué se hace? Primero retiro la restauración sin el aislamiento. ¿Okay? ¿Para qué? Para hacer la toma de color. ¿Okay? Una vez que retiro allí, ¿okay? Procedo a aislar. Bien. ¿Qué se hace en este caso? En este caso puedo tomar una impresión y hacer un encerado, o puedo hacerlo directamente. En este caso yo lo hice directamente. Les recomiendo que siempre traten de tomar impresión y hacer encerado, les va a facilitar la vida, ¿okay? Entonces, este primer caso, la selección de técnica fue la multilaminar, multicapa. ¿Por qué? Porque si regresamos, vemos que el diente vecino, el 21, el borde incisal era bastante translúcido, se ve azulado, tenía a lo opaco, ¿okay? En el borde incisal. Entonces quisimos replicar todo eso. Como primera capa utilizamos un efecto translúcido de la marca Forma, ¿okay? Un trans de la marca Forma. Luego procedimos a colocar una dentina, ¿okay? Si vemos que la dentina, el incremento es poco, ¿okay? No llegamos hasta el borde incisal, lo hacemos con mucho cuidado y de una vez colocamos el alito opaco, ¿okay? ¿Cómo se hace se realiza ese halo opaco? Con una dentina, siempre con una dentina porque es opaca. El mismo nombre lo dice, halo opaco. Luego procedimos a colocar un body, ¿sí? Encima de la dentina. Mira que no tocamos borde incisal, ¿okay? ¿Para qué? Para emular esa translucidez de ese borde. Luego de eso colocamos un efecto conocido como incisal de la marca Palfi, ¿okay? Una vez que terminamos colocamos el esmalte y procedimos a lo que sería el pulido. Si vemos, el diente se ve un poquito más saturado, pero ¿por qué? Porque los dientes vecinos están deshidratados. Mira como tenemos mancha de deshidratación en ese diente. Y es que este es el resultado inmediato apenas retiramos el aislamiento. Otro casito que tenemos, este casito que vemos aquí, de resinas que se pigmentaron, que se mancharon, ¿okay? Cambiaron su color, el paciente no estaba conforme con ello, decidimos quitar la resina y vemos que los dientes de ella eran realmente muy bonitos, ¿okay? Entonces hicimos técnica bilaminar y es donde utilizamos simplemente dos capas, trabajé con ella un body y un esmalte. Lastimosamente no tengo el paso a paso de este, pero sí tengo su resultado. Que tenemos estética. Su estética fue muy buena, el resultado fue muy bueno, el brillo fue el correcto. Luego tenemos estos casos, así. ¿Qué pasa en estos casos? En estos casos vemos que tenemos un carnaval de colores allí. ¿Okay? ¿Cuál sería lo ideal para estos casos? Utilizar un sistema de 3 opacidades. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es las dentinas. Las dentinas en sistemas de 3 opacidades suelen ser bastante opacas. Entonces ella me va a tapar ese sustrato, me va a volver un sustrato no favorable en favorable. ¿Cuáles fueron los resultados para esta paciente? ¿Sí?
utilizamos un sistema de 3 opacidades, pero con técnica bilaminar. Solo colocamos una dentina y un esmalte. También tenemos casos como este que son bastante exigentes para finalizarlos este caso, que en este caso sí utilizamos hasta tintes. Pudimos replicar de manera fidedigna lo que fue el color, la textura, el brillo. ¿Sí? Y por último les dejo una frasecita, que es esa: no vayan por donde el camino te lleve, ve por donde no hay camino y deja una huella. No quieran siempre preguntar. Vemos en Instagram doctores con muy buenas restauraciones. Siempre preguntamos: doctor, ¿qué resina utilizó? Doctor, ¿qué resina puedo comprar? Recordemos que ya podemos hacer o tomar un criterio clínico adecuado, conociendo la composición, conociendo las propiedades ópticas de cada resina, qué sistema, ¿okay? Estoy a la orden para cuando quieran o tengan algún caso y no sepan cuál es la selección adecuada para dicho caso. Estoy a la orden para todos. Y bien, con esto finalizo mi presentación. Pueden hacerme preguntas, cualquier duda que tengan. Gracias, hermano. Gracias por la excelente presentación de los casos. Espero que a los muchachos les haya gustado mucho. Poco a poco, para que ellos ya culminando este año, pues ya próximos a pasar a su 5.º año, pues bueno, empiecen allá como a desarrollar su criterio clínico, manejo, que sepan que tienen varias opciones de tratamiento y que no casarse con un solo sistema de resina, sino que con varios sistemas de resina pues puedes desarrollar algún caso. Mire, yo nunca, otra cosa que les quería decir, yo nunca, en una restauración nunca utilizo, o como dice Jorge, me caso con un solo sistema. En ninguna restauración de las que yo realizo utilizo simplemente 3M. Utilizo la dentina 3M, utilizo el esmalte 3M, no. Siempre suelo conjugar marcas. ¿Okay? Tratemos de comprar lo mejor de cada marca. Nunca compremos esos kits que vienen, que me traen muchos tonos, muchas resinas que al final no terminamos utilizando. ¿Okay? Mi recomendación, si quieren algo económico, váyanse por Forma, empiecen comprando sistemas como Forma, que me parece que es económico. Si quieren alta estética, váyanse más por Palfi, Empress, ¿okay? Son resinas mucho más costosas, pero que brindan mejor resultado. Por ahí Andrea Capozzi te está preguntando. No hizo. Pueden abrir el micrófono y preguntarle. ¿Cuál matriz orgánica traería el body? Matriz orgánica, pues va a depender de las marcas, ¿ok? Pero normalmente la matriz está por BGMA. Casi todas las resinas tienen ese tipo de matriz, ¿ok? También algunas marcas pues varían sus monómeros. Si quieres conocer qué qué monómero conforma tu resina, puedes hacerlo en la página de la resina que tengas. Ahí está toda la composición y ya vas a entender cuál es la matriz, cuál es el relleno con lo que le di. ¿Okay? Sí, porque los porcentajes de la carga de relleno también cambian y dependiendo del uso de la resina, si es dentina, si es body, si es esmalte, si es sal, sus componentes van a variar dependiendo del porcentaje de las diferentes proporciones para poder generar ese efecto en la capa. Sí, ¿por qué? Por el paso de luz. Recordemos que si tenemos mucho relleno, muchas de esas esferas que veíamos en las imágenes, que son las redondas, las negras, ¿okay? Si tenemos mucho relleno, entonces el paso de luz va a estar restringido, no va a pasar luz por allí. Si tenemos poco porcentaje, pues va a estar un poco más disperso y la luz puede penetrar. Vimos, y yo les coloqué en la presentación, una misma marca, bien, dentina, body, esmalte, cómo variaban la proporción de matriz y de relleno. ¿Para qué? Para hacerlo dentina, body y esmalte. La dentina pues tenía mucho mayor carga y por eso era opaca. En cambio el esmalte era menor carga de relleno y dejaba pasar mucho más luz allí. Si tienen otra pregunta. A ver, ¿alguna otra pregunta que tengan, muchachos? Hasta el momento están todos callados. Me entendieron todo. Están durmiendo. Muchas gracias, profesor Froilán.
Con gusto. ¿Y ese quién es? Tiene voz de hombre. Dale, hermano. Te cuídese mucho, bueno, agradecido y bueno, muchachos, que pasen una feliz noche. Bueno, gracias.